La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Rolkin Jiménez. Él es abogado, académico y es experto en temas de política internacional, que son temas que debemos de tratar porque, aunque usted no lo crea, nos atañen y nos afectan. Completamente. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Buen día, Rolkin. doña Jacqueline, buen día, ingeniero, y saludo a todos los amigos televidentes. Gracias por la invitación. Bueno, nosotros tratamos algunos de los temas, Rolkin, el tema de Venezuela, que hay una fecha fatal, el día 10. Hay una esperanza que no tiene mucho sustento de que el líder de la oposición va a tomar posesión, pero no parece factible. Está más también el tema del viaje a República Dominicana, que ha sido cuestionado por grupos de izquierda. ¿Cómo tú ves todo ese paquete? Bueno, yo creo que muchas veces mirar hacia el futuro inmediato de Venezuela es a veces como mirar hacia la oscuridad. Y cuando uno cree que ya Venezuela ha tocado fondo, viene una situación que nos desmonta esa tesis. Yo creo que hay que contextualizar para poder entender lo que está ocurriendo actualmente. Sabemos que el pasado 28 de julio hubo elecciones presidenciales en Venezuela. Esas elecciones fueron muy cuestionadas. ¿Por qué? Porque esas elecciones, y es un hecho notorio, se efectuaron sin las debidas garantías. En todo proceso electoral debe de ir acompañado de tres garantías. Garantías institucionales, es decir, un órgano electoral autónomo, en el caso de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral. Sus integrantes han sido la mayoría sindicados de haber sido militantes notorios del partido gobernante, del Socialista Unido de Venezuela. Tampoco en el proceso electoral hubo garantías jurisdiccionales. En cualquier elección, cuando alguien no está de acuerdo con el resultado, impugna jurisdiccionalmente. En el caso de Venezuela, la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia está presidida por una persona que había sido miembro activo del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y en tercer lugar, tampoco hubo garantías internacionales. Es una tendencia en América Latina desde 1990, durante la Secretaría General del brasileño João Baena Suárez, el acompañamiento electoral en los procesos. Se dan las famosas misiones de la Organización de Estados Americanos y en algunos casos de la Organización de la Unión Europea. El gobierno venezolano desde tiempo de Chávez ha vetado la veeduría internacional por parte de organizaciones supranacionales. En ese contexto se da un resultado que podríamos denominar crónica de un resultado anunciado. La oposición no acepta el resultado electoral, que da como vencedor a Nicolás Maduro, y ahora el día 10 de enero, de conformidad con la Constitución venezolana vigente desde 1999, el presidente que resultó electo, triunfante, el 28 de julio, debe de tomar posesión. El Consejo Nacional Electoral, controlado por personas adeptas a Maduro, proclamó a Nicolás Maduro al otro día de las elecciones como triunfador. Entonces, el sector opositor, que encabeza María Corina Machado, quien no pudo ser candidata porque está inhabilitada y hubo que buscar un candidato que la oposición llamó tapa, el señor Edmundo González Urrutia, se autoproclamó triunfador porque, de conformidad con su tesis, las actas del escrutinio lo dan como ganador. Y en un 80%, exacto, según ellos. Ellos pedían una especie de auditoría, pero el Consejo Nacional Electoral, bueno, no dio paso a esa solicitud. Yo particularmente creo que hay un sector de la comunidad internacional y muy importante, como los Estados Unidos, que ha reconocido a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela. Otros países de América Latina también se han ido sumando. Recientemente vimos el caso de Paraguay, creo que también de Ecuador. Sin embargo, yo creo que la presión internacional no lo es todo para lograr que la supuesta voluntad popular venezolana, que fue tronchada el pasado 28 de julio, logre cobrar el próximo 10 de enero juramentando a Edmundo González Urrutia. Yo creo que para que allí se produzca una caída, una ruptura de este régimen que tiene una tendencia autocrática y totalitaria, tiene que darse naturalmente una fractura interna, y me refiero específicamente en un poder fáctico venezolano. Me refiero a las Fuerzas Armadas. Es decir, ¿de qué ha servido entonces, el licenciado, el hecho de que la comunidad internacional, países Chile, Argentina, España, Estados Unidos, por mencionar otros, han reconocido a Edmundo González como presidente electo y reconocen que tienen las actas, que las actas existen y que le dan la ganancia en esas elecciones del 28 de julio? ¿Hasta dónde es posible la presión de la comunidad internacional? ¿Hasta dónde sirve? Y la segunda parte de la pregunta que ya Ramón la había hecho, la agenda que supuestamente viene al país mañana,
Edmundo González y el papel de la República Dominicana en todo eso? Yo creo que la presión de la comunidad internacional con el caso del gobierno venezolano desde el año 2013 específicamente, cuando muere Chávez y se celebran unas elecciones también cuestionadas, que Maduro logra imponerse frente a Enrique Capriles por menos de 200.000 votos, cifra que es insignificante en una población electoral como la venezolana. La presión internacional lo que ha servido es para aislar al régimen, aislarlo, y naturalmente en ese aislamiento quien sufre es el ciudadano venezolano de a pie, porque el aislamiento no es solo diplomático, el aislamiento es comercial. Hay un paquete, en el caso específicamente de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Canadá, de sanciones, no exclusivamente dirigidas a funcionarios del régimen chavista, sino a sectores productivos venezolanos, como por ejemplo a la industria petrolera, que hasta hace unos años representaba el 93% de los ingresos del país que tiene que importar entre el 70 y el 80% de lo que produce. Entonces, esta presión de los últimos 6 meses, desde julio para acá, se suma, tal vez con ciertos matices, a las que ya se viene ejerciendo desde el año 2013, pero ya el régimen venezolano tiene un referente en capacidad para aguantar la presión internacional. ¿Y cuál ha sido ese referente? El régimen cubano. Porque, ojo, yo siempre señalo que históricamente en América Latina las dictaduras, fuesen de izquierda o de derecha, hasta 1991 se instauraban por la vía armada, ya fuera por un cuartelazo militar, si era un régimen de derecha, o ya sea por la vía subversiva a través de una guerra de guerrillas. Sin embargo, cuando cae el bloque socialista soviético, termina la Guerra Fría y algún intelectual norteamericano, Francis Fukuyama, dijo que era el fin de la historia. En el caso específico de la izquierda latinoamericana, de la izquierda autoritaria, porque en América Latina hay dos izquierdas, una democrática y otra autoritaria, en el caso de la autoritaria se dio cuenta que ya la vía armada no era viable, por varias razones, porque entre otras la Unión Soviética ya no existía para financiar. Entonces se renunció a la vía armada, a la vía leninista, y se optó por lo que algunos denominan la vía gramsciana, es decir, la vía de las ideas, llegar al poder utilizando los canales democráticos, pero una vez se llega al poder se desmonta el Estado de Derecho y se instaura un régimen totalitario. En resumidas cuentas, lo que está ocurriendo en Venezuela se persigue los mismos fines que desde 1959 se han venido labrando en la Cuba socialista. Lo único que allí ha sido por la vía armada y aquí ha sido por la vía, vamos a decir, de las ideas electoral. Rolkin, ¿tú crees que el próximo viernes 10 llegue Edmundo González a Venezuela? Bueno, yo creo que eso es imposible por varias razones. Primero, el espacio aéreo y los aeropuertos los controla el régimen venezolano. Y en segundo lugar, yo no creo que ninguna línea aérea, y más aún con la amenaza que lanzó el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, de que utilizarían la defensa aérea, ninguna línea aérea se arriesgaría. Pero también están ofreciendo una captura, una recompensa por captura. Bueno, es una guerra de recompensas, porque recordemos que en el caso del propio Diosdado Cabello, del propio Nicolás Maduro, del ministro de la Defensa, el mayor general Vladimir Padrino López, hay recompensas emitidas por Estados Unidos. Están involucrados en lavado de activos y en narcotráfico. Sí, hay, de hecho, se les indica de ser miembros de redes del narcotráfico o de facilitar el tráfico de estupefacientes. Hay otro tema importante que es el tema de Donald Trump. Después del 10 viene el 20. Y entonces hay muchas aprensiones con sus declaraciones. Ahora el tema de Groenlandia, que pertenece a Dinamarca, Canadá, México y por supuesto China. Entonces, parecería, si uno se lleva... Y el canal de Panamá. Y el canal de Panamá, de acuerdo a su lenguaje, que tú me vas a poner el mundo patas arriba, ¿no? Bueno, mire, yo particularmente siempre... ¿O tú crees que es un asunto de hacerse el fuerte para negociar? Es muy probable que vaya por ahí, porque en el caso de Donald Trump, yo siempre he dicho, yo no creo tanto lo que un político dice antes de llegar al poder, porque luego el poder te estrella con la realidad y ya él ha tenido una experiencia de Estado y tiene que matizar tus propuestas. Yo pongo el siguiente ejemplo. En el año 2016, cuando él ganó la primera vez, bueno, hablaba de que iba a denunciar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el NAFTA, entre Estados Unidos, Canadá y México. Y al final lo más que pudo hacer fue modificar el Tratado de Libre Comercio. Sí, es verdad que él tiene una política proteccionista, antiglobalista en materia comercial. De todos estos temas, de todas estas
medidas que él está anunciando en materia geopolítica, yo creo que a mí me preocupa mucho lo relativo al canal de Panamá. ¿Por qué? Porque envuelve mucho a China y Donald Trump sí fue, digamos, muy coherente en su denominada guerra comercial con China y el aumento de aranceles. Y a nosotros como latinoamericanos debe de preocuparnos. ¿Por qué? Porque esto podría implicar que Estados Unidos vuelva a tener una política exterior sobre América Latina en la que no cuide mucho, por lo menos, o no guarde la forma respecto al principio de no intervención que rige el sistema interamericano. Hay que recordar que el Canal de Panamá, que si bien fue construido por Estados Unidos entre 1903 y 1914 y fue administrado por Estados Unidos con toda su zona del canal, pero los estados tienen la obligación de respetar los convenios internacionales. En el año 1977, el entonces presidente Jimmy Carter y el jefe de gobierno de Panamá, el general Omar Torrijos, firmaron los denominados tratados Torrijos-Carter, a través de los cuales Estados Unidos se comprometió a entregarle la soberanía del canal a Panamá. Y en efecto, el 31 de diciembre del año 1999, Estados Unidos le devolvió el control soberano al país centroamericano del canal y de su zona de influencia. Sabemos que al presidente Carter esto fue uno de los factores que le costó la reelección presidencial, y algunas personas con tesis conspirativas dicen que al general Torrijos le costó la vida. Pero yo creo, hay que tener en cuenta que la política, volviendo al plano actual, la política exterior de Donald Trump parece que va a estar volcada hacia la América Latina, y la principal señal, América Latina. La principal señal es que ha nombrado como secretario de Estado a una persona que no solo es descendiente de latinoamericanos, de cubanos como Marcos Rubio, sino que es una persona que ha tenido como senador de la Florida durante muchos años una postura que algunos podrían calificar de injerencista en algunos países latinoamericanos. ¿Y qué justificaría? Vamos a una breve pausa y conectamos, porque este tema tiene todavía muchas aristas. Sí. Así es que volvemos en unos minutos con el licenciado Rolkin Jiménez, abogado y experto en política internacional. El licenciado Rolkin Lorenzo Jiménez, abogado y experto en política internacional, nos acompaña esta mañana en Telematutino 11. Y señores, bueno, pues el tema internacional dominará la agenda de los países en este 2025 por los cambios que se prevén que van a ocurrir a nivel global. Tenemos que volver necesariamente con el tema de Venezuela y también lo de Haití, pero en el aire se quedó la pregunta de que tú decías de que Donald Trump se enfocará en Latinoamérica, cosa que no había ocurrido por muchos años con los presidentes norteamericanos, que se habían olvidado de esta región, y ahora algunos argumentan que por el hecho de la incidencia que está teniendo China en nuestros países es que pudiera haber ese giro. ¿Tú estás de acuerdo con esa tesis o hay algo más? Bueno, yo creo que hay algo más. Mire, desde la llegada a la presidencia de George Bush en el año 2001, Estados Unidos volcó su política exterior hacia el Medio Oriente, más aún después de los atentados del 11 de septiembre, donde se inicia primero la guerra en Afganistán y luego la guerra en Irak. En ese contexto, a decir de algunos conservadores norteamericanos, es donde se da el auge de los denominados regímenes del socialismo del siglo XXI en América Latina, pues al Estados Unidos descuidar en cierta forma su política exterior respecto a América Latina, ganó terreno acá una corriente política y llegó al gobierno contraria a la democracia liberal que expone Estados Unidos y que históricamente ha tratado de exportar. Posteriormente, con Obama, la situación prácticamente siguió igual. Obama, y más aún después de la denominada primavera árabe, la caída de Gaddafi, el inicio de la guerra en Siria, el auge del Estado Islámico de ISIS, Obama también siguió enfocado hacia el Medio Oriente y en menor medida hacia la zona del Indo-Pacífico. Entonces, en América Latina también vuelven y toman más auge los gobiernos de izquierda, pero en este caso se acercan mucho a China. Y no solo los gobiernos de izquierda, recordemos que en muchos países de Centroamérica y del Caribe, gobernados por partidos y por presidentes de centro, comenzaron a romper relaciones con el gobierno de Taiwán y a restablecer, en algunos casos, relaciones con la República Popular China. Como nosotros. Ese fue el caso de la República Dominicana, pero primero estuvo Costa Rica, posteriormente estuvo Panamá, luego se sumó Honduras y ya creo que en Centroamérica queda solo Guatemala
con Taiwán y en Sudamérica el Paraguay. Entonces, ese contexto de descuido, podríamos decir, de la política exterior norteamericana respecto a América Latina, por un lado implicó el auge de gobiernos que algunos podrían calificar de la ultraizquierda, y en segundo lugar permitió que China ganara mayor influencia diplomática y comercial en la América Latina, afectando el mercado y la zona de geoinfluencia natural de Estados Unidos. Rolkin, pero quizás la participación sería contraproducente, porque si Trump le impone aranceles a México, esa economía se va a ver gravemente afectada. El 80% de las exportaciones de México son a los Estados Unidos. Y si además osa invadir el canal de Panamá, que yo creo que no, que sería una locura, él negociará un mejor tratamiento para los buques norteamericanos, aunque él insiste que el canal de Panamá es estratégico, al igual que Groenlandia, es estratégico para los Estados Unidos. Bueno, en el caso del uso militar, yo creo que es uno de los tantos, a veces, extremismos comunicacionales que el presidente Trump nos tiene acostumbrados desde el año 2015, cuando anunció su intención de ser candidato presidencial, y que muchos se lo tomaron como una broma, como una mofa. En lo que respecta a los aranceles, bueno, los tratados de libre comercio se caracterizan en gran medida por el desmonte de aranceles, y cuando un país que es miembro de un acuerdo de libre comercio o de un acuerdo de mercado común establece aranceles inobservando lo que dispone el tratado, el país puede comprometer su responsabilidad internacional, y hay órganos de solución de diferencias a lo interno de la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Ok, Rolkin, indudablemente que, bueno, como anuncié hace unos minutos, tendríamos que volver al tema de Venezuela. ¿Qué pasa y en qué compromete al gobierno dominicano y a Luis Abinader si Edmundo González viene y hace una agenda en la República Dominicana un día antes de lo previsto para su juramentación en Venezuela? Bueno, en principio no nos compromete en nada, porque Venezuela el pasado mes de agosto rompió relaciones con República Dominicana, y como bien ustedes decían al principio del programa, ese rompimiento lo anunció Maduro por el hecho de que República Dominicana se sumó en una declaración con otros países de América Latina solicitando que se presentaran las actas del escrutinio electoral del pasado 28 de julio. En segundo lugar, la política del presidente Abinader con respecto a la situación de Venezuela y con cualquier otra que se dé en el entorno interamericano es y debe de ser consona con la Carta Democrática Interamericana. Históricamente, los países de América Latina han enarbolado el principio de no intervención. Sin embargo, después de la post-Segunda Guerra Mundial, y más aún, después de la gran ola democrática que se produjo en América Latina en los años 80, ese principio de no intervención, si bien existe, tiene varias excepciones, y una de sus excepciones es el respeto al sistema democrático y a los derechos humanos. En esas atenciones, el 11 de septiembre del año 2001, los países que integran la Organización de los Estados Americanos, reunidos en Lima, Perú, en una Asamblea General de la OEA, aprobaron la Carta Democrática Interamericana, que es un instrumento internacional del cual es signatario la República Dominicana y del cual también es Venezuela, aunque se ha pretendido desentender de ella. Ese instrumento internacional establece que cuando en un estado del sistema interamericano peligra el sistema democrático, o se ha producido o hay una amenaza de ruptura del hilo constitucional, cualquier otro país de la Organización de Estados Americanos puede hacer llamados de atención o hacer la voz de alerta. Y en el caso dominicano, lo que está haciendo el presidente Abinader, pero que también lo venía haciendo el propio presidente Medina, cuando en el año 2019 Juan Guaidó se autoproclamó presidente de Venezuela, bueno, es defender el hilo constitucional y el respeto a la institucionalidad democrática. Hay un partido que está pidiendo que al presidente Abinader que no reciba a Edmundo González, que mejor propicie restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela. Pero ¿cómo podemos propiciar el restablecimiento de relaciones diplomáticas cuando la ruptura no ha sido mutua, sino que fue porque el otro estado, en el caso de Venezuela, se sintió ofendido simplemente por el hecho de que República Dominicana invocó los principios y postulados de la Carta Democrática Interamericana? En el caso de ese partido que usted señala, que tiene una inclinación hacia la izquierda, bueno, yo creo que habría que preguntarse a cuál de todas las izquierdas pertenece, porque en América Latina, y República Dominicana no escapa a la excepción, hay dos izquierdas, una democrática, que podría calificarse de socialdemócrata, y una autoritaria, que la encabezan
Cuba, Venezuela y Nicaragua. Porque ya finalmente no podemos dejar de tratar el tema de Haití. Es decir, a pesar de la presencia de 400 tropas de Kenia y vimos que en estos días llegaron 3 o 4 de América Latina, el problema sigue más grave cada vez. Bueno, lo último fue la matanza de más de 200 personas en un barrio porque simplemente por un tema de vudú se murió el niño de un comandante de las bandas y simplemente él mató a todos los creyentes del vudú. Entonces, hay la duda de cuál es el papel de Trump o de la administración de Trump, porque él no se ha referido al caso de Haití. Y Haití, si no hay la colaboración norteamericana a la fuerza que debe ser más grande, entonces no hay salida a Haití. Bueno, yo decía que, por lo que veo, la política exterior norteamericana en la venidera administración de Donald Trump parece que va a estar centrada en América Latina. Y si hablamos de América Latina, uno de los principales problemas de orden público que se dan en nuestra región lo tenemos en Haití. Naturalmente, la postura estadounidense respecto a la situación en Haití desde mucho antes del magnicidio del presidente Jovenel Moïse ha sido tímida. ¿Y quién es que ha tenido que motorizar el auxilio de la comunidad internacional al restablecimiento de un mínimo de estabilidad en Haití? Bueno, el único país que hace frontera terrestre con Haití, que es la República Dominicana. Yo siempre he dicho que guardando las abismales distancias, históricamente República Dominicana venía cometiendo un error al tratar el tema haitiano y era que tratábamos de manejar el asunto, el gobierno dominicano, exclusivamente con Haití, cuando de aquel lado no hay muchas veces un interlocutor válido con cierta certidumbre de permanencia. Yo creo que a partir del gobierno del presidente Medina y luego aún con más auge con el presidente Abinader, se dio un giro a nuestra postura respecto a Haití desde el ámbito internacional, y es que se internacionalizó el tema. Es parecido a lo que hizo Torrijos en Panamá. Históricamente Panamá manejaba el conflicto del canal bilateralmente con Estados Unidos. Torrijos llega en el 68 al poder e internacionaliza el conflicto, y eso da como resultado la firma de los tratados Torrijos-Carter que hablábamos al principio de nuestra intervención. Sí, pero había un interés, había algo que genera riqueza, estrategia, pero en el caso de Haití no. No lo hay, Entonces, naturalmente, pero Haití, yo soy de los que cree que puede convertirse, y parece que lamentablemente va dando los pasos hacia allá, en una amenaza no solo para la seguridad de República Dominicana, sino para la seguridad regional. Recordemos cómo semanas atrás o un mes atrás fue tiroteado un avión en el aeropuerto de Puerto Príncipe. Entonces, además, en Haití hay decenas de mezquitas. Correcto. Entonces, esa internacionalización del conflicto haitiano por parte de República Dominicana y del presidente Abinader, llevándolo el tema en la vocería de República Dominicana a los foros internacionales por excelencia, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de la ONU, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, poco o mucho, pero dio como resultado, bueno, la misión de Naciones Unidas que está encabezando Kenia. Ahora bien, yo soy partidario de que para que esa misión de Naciones Unidas sea efectiva, se convierta en una misión de paz, que no sea encabezada exclusivamente por un contingente policial de un país, como lo es el caso de Kenia, sino que sea encabezada por los denominados cascos azules. Y una vez se restablezca allí un mínimo de orden público, yo creo que Haití tiene una serie de problemas o de causas estructurales para su desorden público histórico, y una de ellas es el diseño del gobierno que hay constitucionalmente en Haití. Sabemos que desde 1957 hasta 1986 Haití tuvo una feroz dictadura dinástica, que fue la de los Duvalier, la de François Duvalier y la de Jean-Claude Duvalier, Baby Doc. A raíz de la caída de los Duvalier en febrero del 86, en Haití se aboca a una reforma constitucional y renuncia al sistema presidencialista, que es el que predomina en toda América Latina, donde hay un jefe de Estado que es presidente y jefe de gobierno a la vez, y Haití da paso y copia el modelo del sistema semiparlamentario o semipresidencialista, que es un modelo creado en Francia por el general de Gaulle en 1958 con la Constitución de la Quinta República. ¿En qué consiste este sistema de gobierno? Tienes un presidente de la República electo por el pueblo, que es jefe de Estado, pero tienes un primer ministro que es jefe de gobierno, que es designado por el presidente, pero tiene que ser ratificado por el Congreso. ¿Qué ocurre? Que en ocasiones
el presidente es de un partido y el Congreso es de la oposición. Y el primer ministro, que es el jefe de gobierno, que es quien debe de gobernar y que debe de ser ratificado por el Congreso, es rechazado por el Congreso, es destituido por el Congreso, y por eso es que tenemos en Haití esta constante inestabilidad. A muchas personas les llamó la atención que cuando asesinan al presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, no hubo un vicepresidente, y es que el sistema constitucional haitiano no contempla esa figura, pues hay una dualidad gubernamental, un presidente, insisto, jefe de Estado, y un primer ministro. Y un primer ministro que es en realidad quien gobierna, es quien tiene las funciones de ejecución. En Francia ese modelo ha dado resultados porque es un país con una tradición liberal y con unas instituciones maduras, y hemos tenido en ese país europeo un presidente a veces de un partido, por ejemplo, François Mitterrand, que fue del Partido Socialista, y un primer ministro opositor impuesto por el Parlamento, Jacques Chirac, la famosa cohabitación. Pero Francia es un país donde hay tendencia a consenso, pero uno de los problemas históricos de Haití es que no ha habido una cultura de consenso entre la clase política, y más aún un país que tiene más de 100 partidos. Rolkin, pero ya finalmente, es decir, uno elogia el papel que ha jugado el presidente Abinader en los foros internacionales, y si quizá hoy hay alguna tropa en Haití, se debe a él, pero sin embargo, a nivel interno hay otro comportamiento, otra actitud. Siguen entrando los haitianos, las parturientas, los muchachos en las escuelas, cada vez tenemos más haitianos. Y hay el temor de que llegue un momento en el cual la población haitiana sea mayoría a la población dominicana, de continuar el ingreso y la reproducción de ellos aquí en República Dominicana. Mire, yo creo que el tema de nuestra seguridad en la frontera y del mantenimiento de nuestra frontera no se debe delimitar exclusivamente a una política militar, no se debe de creer que exclusivamente poniendo militares en la frontera a través del CESFRON ya aseguramos, y también velando por la transparencia y la eliminación de prácticas corruptas en la frontera. No, yo creo que ahí debe de haber también una frontera económica. Tenemos una ley de desarrollo fronterizo, la ley 1221, que establece toda una zona económica especial y un tratamiento tributario especial para las provincias de la línea fronteriza, pero también incluye a la provincia de Bauruco y a la provincia de Santiago Rodríguez. Yo creo que la política de frontera es un kit, es todo un equipo de herramientas que no se pueden limitar exclusivamente a lo militar. Debe de incluirse el factor económico, el factor educativo y naturalmente políticas de desarrollo humano. Rolkin, magnífico. Yo creo que es la primera vez que Rolkin estaba en el programa. Muy buen debut. Tuvo muy buen debut. Muchas gracias. Te invitaremos con mucha frecuencia. Siempre a la Muchas orden. gracias. Gracias. Nos vamos a comerciales. Nos vemos en la recta final del Telematutino 11.